próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 11 de marzo del 2025. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Bueno, la periodista del tabloide inglés que el viernes publicó esa noticia que sigue dando vueltas de la alegada orden ejecutiva para que Trump nos diera la independencia por decreto, pues esa misma periodista desmiente la teoría de que eso se puede hacer por orden ejecutiva y dice que nadie en Casa Blanca le interesa este tema. Tengo el audio y el video de lo que dijo. Serio señalamiento contra el secretario de Salud, Víctor Ramos. Junta le aclara a la gobernadora que asistencia a reuniones del Comité de Energía no significa apoyo. Vienen las barcazas generadoras de electricidad para salvarnos de los apagones. Esa parece ser la nueva alternativa. Pablo José inaugurará oficina en Puerto Rico con sede en Caguas. A 5 años de la pandemia, riesgo de que se dejen de promover uso de vacunas. Gobernadora propone mecanismo para acelerar adopciones. Y si es martes, converso con José Bernardo Márquez sobre la asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana del pasado domingo. Y obviamente para que el licenciado nos hable de su parecer sobre la ya famosa orden ejecutiva que nunca será firmada por Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes para todos los que me están escuchando a esta hora en Radio Isla 1320, a través de toda la cadena de Radio Isla. Nos puedes ver a través del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de esta emisora. Además, a través de la plataforma plataforma digital de Radio Isla, plataforma móvil, de Radio Isla 1320, en la página de Facebook de este servidor. Quiere decir que me puedes ver aquí en Puerto Rico y gracias a la magia del internet, inclusive fuera de Puerto Rico. Esta edición de hoy se retransmite y todas las ediciones se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, puedes encontrarnos grabado en todas las plataformas, en algún momento más tarde hoy, temprano mañana, en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet y en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me ven, me escuchan más tarde grabado. Se les agradece esta edición de hoy martes. La grabé un poco antes de las 4 de la tarde. Hago esa aclaración por si hay alguna noticia que rompió durante las pasadas horas, pues ya habíamos grabado la edición de hoy. Y si es martes, ya también está grabado y estará disponible el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. Lo grabamos Zoela Boy y este servidor temprano en la mañana de hoy. ¿De qué hablamos? Hablamos pues precisamente, soy yo, del tema de discusión desde el pasado viernes, la torpeza y locura de pedirle a Donald Trump que le dé la independencia a Puerto Rico mediante orden ejecutiva. También hablamos de los últimos tropiezos de Luma y del proyecto de ley de Georgie Navarro, que se suma a los proyectos de línea ultraconservadora para promover el discrimen contra la comunidad LGBTQ+. ¿De qué se trata ese proyecto? Eso lo hablo en el podcast Análisis de la Z a la A. Los que ya se suscribieron a nuestro Patreon, www.patreon.com/análisis de la Z a la A, con el fee mensual de $10. Los que ya se suscribieron, algunos de ellos pudieron ver en vivo la grabación del programa de hoy y comentarla por vía de texto. Todos los que se suscribieron ya recibieron el enlace y pudieron ver el episodio del podcast desde ya. Y
El resto de ustedes lo podrán encontrar a las 7 de la noche, luego de terminada esta edición de hoy de Sobre la Mesa, en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, y también en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, una amistad puertorriqueña de la diáspora me hizo llegar un video de Instagram que me parece muy interesante a este tema de la orden ejecutiva, que sigue siendo el tema de discusión. Paréntesis, ¿por qué sigue siendo el tema de discusión cuando todo el mundo sabe que esto no va para ningún lado? Porque no hay más noticias. Porque el gobierno de Jennifer González sigue siendo incapaz de generar noticias de importancia de discusión pública. Bueno, Kathleen Carroll, C-A-R-A-L-L-S. Ella es, lo voy a decir en inglés, el título que aparece en su página de Instagram. Senior U.S. Political Reporter for Daily Mail, covering the White House, campaigns and Congress. Ok. Esta es la periodista del periódico Daily Mail, que es donde el viernes rompió la noticia sobre esta supuesta orden ejecutiva que le iban a pedir a Trump que firmara para que nos impusiera la independencia. Repito, presumo que esta es la periodista que escribió esa nota periodística. Pues en su Instagram, en gran medida, ella desmiente, o por lo menos le quita credibilidad a la propia nota que ellos publicaron. Veamos los que están en video, si no, escuchen lo que dice la periodista Kathleen Carroll. It would require an act of Congress. So the fact that this was branded as an executive order circulating Capitol Hill is a little bit misleading because it could not be an executive order to unilaterally make Puerto Rico a independent and sovereign nation. Congress has done this in the past with the Philippines, for example, where they had a U.S. territory and then they voted to make it independent. That is how it would have to work with Puerto Rico as well. So I also am not hearing from people within the White House that Trump would want to decouple any territories from the U.S. as he's looking to expand. You see that he's looking to, he wants to acquire Greenland. You see he wants to acquire the Panama Canal. So there's just a disconnect there between making it an executive order on the side of Trump, because I don't think, and the White House doesn't seem to be indicating that he would want to decouple the U.S. from any of its territories. Bueno, ¿escucharon? Número uno, ella aclara. Este es el periódico que publicó esto. Y es curioso porque el Daily Mail es un tabloide de chisme. Los que están promoviendo, y son gente seria, y yo sé que lo hacen y que quieren a Puerto Rico, sobre todo esto, como le dije, es el gran parte del podcast que grabamos Zoela Boy y yo. Pero ella desmiente la teoría de que Trump puede hacer esto por orden ejecutiva. Y lo dice claramente, esto no se puede hacer por orden ejecutiva. No solamente eso, recuerda, que tengo que admitirle que yo lo sabía, pero no lo traje a la discusión ayer cuando analicé este tema y en la columna que publiqué en mi Patreon el sábado. Ella recuerda que lo que yo creo que es el único territorio que ha sido territorio de los Estados Unidos, porque el Canal de Panamá es algo atípico, pero el único territorio que adquirió Estados Unidos también en la guerra hispanoamericana, cuando nos adquirió a nosotros, al cual Estados Unidos le dio la independencia, es Filipinas. ¿Y cómo le dio la independencia? Mediante legislación aprobada por el Congreso. Pero no solamente la periodista rechaza toda la teoría de los que prepararon esta orden ejecutiva, sino que dice que sus fuentes le informan a ella que nadie en Casablanca está considerando esto. Y más importante aún, dice que esto es totalmente contradictorio con las políticas públicas de Donald Trump, que no es de dar independencia o de soltar territorio a Estados Unidos, que es todo lo contrario. Que las políticas imperialistas de Donald Trump es quedarse otra vez con el Canal de Panamá, tratar de convertir a Canadá en el Estado 51 y apoderarse de Groenlandia. Así que me parece
Interesantísimo que la propia periodista, no he visto esto en ningún otro foro, en ningún otro programa de análisis, Zoe y yo lo discutimos intensamente en el podcast que estará disponible hoy a las 7 de la noche y ustedes aquí en Sobre la Mesa lo tienen primero que nadie. Bueno, y en temas locales. El secretario de Salud, Víctor Ramos, al día de hoy no ha sido confirmado. No solamente no ha sido confirmado, entiendo que entregó todos los documentos, pero no, si mi memoria no me falla, no lo han llevado a vistas públicas todavía. Ese es mi recuerdo, que no lo han llevado a vistas públicas todavía. Y ha habido serios señalamientos sobre su desempeño cuando fue presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Algunos planteamientos que se alega que hubo un gran jurado el año pasado. Nadie tiene evidencia que ese gran jurado esté activo, pero ese es un señalamiento diferente al que voy a discutir hoy. Pero había unas alegaciones de que el Colegio de Médicos utilizó fondos federales para un programa de vacunas, pero que entonces él mismo, que cobraba un sueldo como presidente del Colegio de Médicos, también se puso un sueldo por esa actividad. Eso, primero, pues no hay ninguna evidencia de que haya una investigación federal activa. Pero hoy, el periódico digital Noticel, por la pluma de su periodista y abogado Oscar Serrano, tiene otra historia que yo la había escuchado, pero no con los detalles que hay aquí. El titular dice: médicos le dieron $1.4 millones a Víctor Ramos para crear un plan, pero el dinero se esfumó. Eso está fuerte. El titular está fuerte. El subtítulo dice: cuando el secretario de Salud designado Víctor Ramos era presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, casi 200 médicos y entidades invirtieron en su promesa de que los médicos podían tener su propio plan de salud, pero no hubo plan, no se pagó a proveedores y no aparece el dinero. De momento se me pareció al de el barrilito y la quebrada en Guaynabo, que nadie sabe dónde están los chavos, pero tampoco hicieron la quebrada. Pues parece algo similar. Voy a la nota de Noticel, de Oscar Serrano. En 2017, antes del huracán, el doctor Alberto Torres Hernández era un médico que recién comenzaba su propia práctica cuando escuchó en su gremio, Colegio de Médicos Cirujanos, estaban vendiendo acciones para crear un plan de salud administrado por los propios médicos. Una movida similar, pero en 1959, había producido la aseguradora más exitosa de la isla, Triple S. Con esa oportunidad de negocio en mente y con el deseo de escaparse de los abusos de los planes médicos de los que sus colegas con más experiencia se quejaban, Torres Hernández pagó $50,000 para adquirir 50 acciones del Care Health Plan, que sería, como es del Colegio Médico Cirujano, CMC Care. Colegio Médico Cirujano Care, ese sería el nombre que le iban a dar. Le dice a Oscar Serrano: 50,000 fue una inversión significativa para mí en aquel momento. Mi esposa por poco me mata. Luego de esto, obviamente, a él le va muy bien, porque los sueños que le vendieron con CMC Care nunca se materializaron y el dinero nunca se lo devolvieron. Cita textual a este doctor: nunca hubo un reporte de en qué se estaba invirtiendo, cuánto había, cuánto se recaudó. Eso fue información que nunca recibí. Enfatizó al explicar que no demandó porque pensó que no sería efectivo, principalmente por el costo del litigio. Torres Hernández fue uno de los que más aportó de entre los casi 200 profesionales de la salud, proveedores de equipo y otras entidades de ese sector que aceptaron la invitación del entonces presidente del colegio, hoy secretario de Salud no confirmado, Víctor Ramos Otero. Noticel se comunicó con 4 de ellos, otros médicos, y sus historias son similares. Ramos Otero y sus representantes como presidentes del colegio les invitaron a invertir, les prometieron que el dinero se mantendría en una cuenta de plica, escrow account, y que se les devolvería si no podían comprar la licencia de otro plan que iban a usar para insertarse más rápido en el mercado. Pero entonces les dejaron de contestar requerimientos de información, no se creó el plan y no les devolvieron el dinero. Esto es Noticel.
Víctor Ramos no contestó una solicitud de este diario digital para contestar preguntas sobre CMC Care. Y obviamente, pues su trabajo como secretario de salud no es administrar 1.4 millones de dólares que consiguió, es administrar 6.800 millones de dólares, mayormente fondos federales, y tiene que tener una relación importante con las aseguradoras. No estoy leyendo de la nota, esto lo estoy diciendo de este servidor. Vuelvo a la nota. Documentos judiciales e internos pintan el cuadro del ofrecimiento que, según un documento del colegio, recaudó 1.4 millones de dólares en aportación de parte de 197 individuos o entidades. Orthostat Caribbean fue una de esas entidades. La empresa de instrumentos médicos e implantes hizo un pago de $20,000 a través de su entonces presidente Roberto Rivera. Cita textual. El caballero que hoy es secretario de salud hacía ofrecimientos. Olvídese, nosotros estábamos inspirados porque todos los que nos decían era muy bueno, relató Rivera, quien ya está retirado de su negocio. Añadió que las interacciones que hizo con relación a la oferta del plan fueron con Víctor Ramos y que ellos básicamente engañaron a todos, y yo diría que se robaron el dinero, si es que se puede decir. Ese señor es un señor que su actitud es engañar definitivamente. Cuando yo vi que lo hicieron secretario de salud, yo dije, estamos mal y seguimos peor, acotó. El documento de oferta de inversión, prospectus, que es el documento que se prepara cuando usted va a pedirle inversionista, usted tiene una buena idea y usted tiene que convencerlo, pues prepara un documento. El documento indicaba que el dinero recaudado estaría depositado, como ya se dijo anteriormente, en una cuenta aplica en la división de servicios fiduciarios del Banco Popular. Pero, en lugar de eso, estaba en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela. En el 2017, a solicitud de Víctor Ramos, la cooperativa pasó todo el dinero, casi 1.3 millones de dólares, a CMC Care Holdings. Esta entidad la creó Ramos Otero como incorporador único y sigue activa hasta hoy, aunque no cumplió con rendir informes desde el 2023. Cita textual. Eso fue lo que a nosotros nos motivó a invertir en el plan, aseguró el doctor Elvin Vigo, en referencia a la garantía de que el dinero permanecía en una cuenta plica y que se les devolvería si no se compraba la licencia de Golden Cross Healthcare. Esa es la licencia que iba a gozar para empezar este nuevo plan. Cuando Vigo Paredes dice nosotros, se refiere a la Asociación de Médicos del Oeste, que aportó $35,000, y también varios de sus miembros, quienes, como él, invirtieron a título personal $5,000 cada uno. De manera informal, Ramos Otero contestó sus reclamos sobre el dinero, indicando que se había usado para otros propósitos. Esto se lo dijo a Vigo Paredes de cara a cara en una ocasión en que el médico viajó hasta la sede del colegio para reclamar su dinero. Él nos dejó pinchados a todos. Las ganas que me dio fue de darle una gasnatá. Pero pues este tipo es un ladrón y sigue siendo un ladrón, son mis palabras. A algunos Ramos Otero les seguía prometiendo que el dinero estaba seguro y que CMC Care sería una realidad. Así lo recordó Rafael Díaz Reyes de Farmacia San Rafael, que invirtió $50,000. Había una comunicación no muy efectiva, pero había. De la noche a la mañana paró la comunicación. Al recordar que una de las ocasiones en las que Ramos Otero le aseguró que el plan seguía trabajando, se fue en una reunión en la oficina del doctor Rafael Rodríguez Mercado, quien fue secretario en la administración de Rosselló Nevares. Díaz Reyes lo considera una inversión perdida. Que se conozca, hubo dos acciones legales. Una que sigue vigente es de José Juan Esparra y Antonio Marrero, quienes a través de Health Management Initiative tuvieron un contrato con Ramos Otero como presidente del colegio para asesorarlo en la creación del plan y trabajar la adquisición de la licencia. Alega que se le deben $331,000 por trabajo realizado. El colegio ha tenido dos intervenciones distintas en el caso. Mientras era presidente Víctor Ramos, su abogada, adivinen quién es, la hoy secretaria de Estado, Verónica Ferraioli Ornedo, pidió la desestimación porque la reclamación estaba prescrita, culpó a HMIG por el fracaso de la gestión del plan
e insinuó que la demanda era parte de una campaña para afectar a Ramos Otero en su intento de reelección al colegio. El tribunal no accedió a la desestimación y entonces el colegio, bajo la presidencia ahora de Carlos Díaz, contestó la demanda y contrademandó a HMIG. Alegó que Ramos Otero no tenía autoridad de la entidad para contratarlo, por lo que el acuerdo era nulo. En otra demanda, Rubén Rivera Mojica y Eduardo Castañedo alegaron que fueron contratados por HMIG para presentar la oferta de inversión y tareas relacionadas con la creación de CMC Care, pero no les pagaron. Esa acción el tribunal concedió la solicitud de desestimación. Señores, esto es serio. Esto es serio. Aquí hay médicos y entidades que perdieron su dinero. De esto lo sabía Víctor Ramos, obviamente. Lo sabía el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y lo sabía la esposa de Francisco Domenech y secretaria de Estado. ¿Por qué? Porque Francisco Domenech fue el cabildero del Colegio de Médicos con Víctor Ramos y la secretaria de Estado fue su abogada. Aunque no le habló a Oscar Serrano, sí emitió un comunicado hoy Leo Demetrio. Secretario designado asegura fondos para el plan médico fueron administrados con, entre comillas, transparencia. Los fondos fueron administrados conforme a los procedimientos establecidos y con total transparencia. Leo de una nota de Metro del día de hoy. El secretario reaccionó mediante una extensa declaraciones a la información sobre el mal manejo para la creación de un plan médico. Según las expresiones del secretario, asegura que los fondos destinados para el plan fueron administrados con transparencia. Esto luego de que un galeno indicara, obviamente, lo que ya sabemos. Durante mi gestión los fondos fueron administrados conforme a los procedimientos establecidos y con total transparencia. Además, como muestra de mi compromiso con el proyecto, también adquirí acciones de la entidad relacionada, reafirmando mi interés en su éxito y en el beneficio que podría representar. Ajá, ¿y dónde están los chavos? Si no se estableció el plan, si no compraron la otra compañía de seguro, ¿dónde están los chavos? Ramos explicó en la comunicación que el plan médico fue una directriz de la Asamblea General del Colegio con el propósito de ofrecer una alternativa viable. Este señaló que el proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno y que el actual vicepresidente del organismo de ahora, en ese momento era vicepresidente y del plan médico con un rol clave en su desarrollo y ejecución. So what? Señor secretario, ¿dónde está el dinero? Sobre los costos del proyecto, este indicó que debido a que la iniciativa comenzó justo antes del impacto del huracán María en la isla, como resultado del momento que vivía la isla, Ramos aseguró que los costos del proyecto fueron mayores y se alargó el proceso. ¿Dónde estaban los chavos? Llegaron a estar en una cuenta escrow account, en una cuenta aplica. ¿En qué se gastó el 1.4 millones de dólares? ¿Por qué no le contestaban a los médicos? Cabe destacar, vuelvo a la cita del secretario hoy, cabe destacar que este proyecto comenzó antes de María. Sin embargo, debido al impacto devastador del huracán, el proyecto se alargó y generó más costos de lo esperado, ya que las prioridades del colegio cambiaron. ¿Y para qué usaron los chavos entonces? Del mismo modo, aseguró que las transacciones y decisiones financieras están documentadas, al mismo tiempo que señaló que los reportes de prensa han creado interrogantes maliciosas. Yo estoy leyendo y yo todavía no encuentro la explicación de a dónde fueron a parar los 1.4 millones de dólares. Porque lo que tenía que decir es, mire, gastamos $100,000 en esto y aquí está el recibo. Gastamos $300,000 en esto otro. Pero definitivamente, obviamente es un comunicado larguísimo. El secretario no ha sido confirmado. Yo no tengo la más mínima duda que tiene problemas su confirmación. Y yo me imagino, por ejemplo, que los senadores del oeste, que ahora son 2 senadores PNP, pues estarán preocupados porque uno de los que invirtió fue una asociación de médicos de esa área. Ahora, ¿cómo es posible que la gobernadora haya hecho este nombramiento con este historial de Víctor Ramos? Bueno, pues yo le voy a decir cómo es posible. Porque este es un nombramiento de Francisco Domenech y de Verónica Ferraioli, porque estuvieron con jugosos contratos cuando Víctor Ramos era presidente del Colegio de Abogados y quizás sintieron la necesidad de devolverle el favor o de mantener
sus influencias ya no en el Colegio de Médicos Cirujanos, sino en el Departamento de Salud. No creo que es Víctor Ramos el que él tiene que contestar. Veremos estas vistas, si se dan con seriedad, deben ser vistas calientes, pero creo que la gobernadora debe contestar si sabía de esto y si sabía qué explicación le dio el doctor Víctor Ramos antes de que lo nombrara, que no son las que ha dado públicamente. Regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 11 de marzo del 2025. Bueno, aquí todos los días hay que hablar algo de Trump. Y todos los días hay que hablar algo de energía y no todos los días son noticias positivas en esos frentes. Ustedes recordarán que la gobernadora nombró y anunció con bombos y platillos un comité amplio de energía. Lo anunció en diciembre, luego lo constituyó oficialmente mediante orden ejecutiva. Si mi memoria no me falla, hubo 3 reuniones en las cuales la gobernadora se encargó de darle publicidad. Ella estuvo en esas reuniones, pero después de eso, yo no he escuchado de más reuniones del Comité de Energía. Inclusive, me pregunto si los anuncios que ha hecho la gobernadora en los últimos días, especialmente el anuncio que ella lo vendió como la gran cosa y que ahora hay serias dudas, de la renegociación del contrato con Genera PR, que básicamente lo que hicieron fue darle, como hemos hablado, 110 millones de dólares adelante, y a cambio de eso le quitaron los incentivos para mejorar el servicio y abaratar los costos, y el mecanismo de que con esos incentivos le iban a dar más dinero. Yo me pregunto si esa renegociación si eso es una idea que salió del Comité de Energía y si la gobernadora consultó al Comité de Energía. Así que, vuelvo y repito, a lo mejor se están reuniendo en privado. Pero las primeras 3 reuniones, la gobernadora convocó a la prensa. Luego de las reuniones, ella presidió las reuniones. Yo no he escuchado a la gobernadora hablar de su Comité de Energía. Dijo que ese Comité de Energía le iba a rendir unos informes con recomendaciones. No sé por dónde anda eso. Pero el periódico Noticel, en su edición digital, anoche o tarde en la tarde, sacó una nota que me llama la atención. El titular es Aclaración de la Junta a la gobernadora. Eso de por sí me llamó la atención. El director ejecutivo dejó claro que la asistencia de la Junta a reuniones del Comité Energético no significa un apoyo a sus decisiones. ¡Auch! Yo presumo que estas expresiones del señor Mujica
tienen que ser en reacción a algo que dijo la gobernadora. Y que es posible que la gobernadora haya dicho, no, mi comité está trabajando en coordinación con la Junta. Pero voy a la nota de Metro. La Junta le aclaró a la gobernadora el rol del ente en las reuniones del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico. El director ejecutivo, Robert Mujica, cursó una carta, o sea, se puso por escrito, en la que destacó que un funcionario senior de la Junta ha asistido a las reuniones del comité que se creó por orden ejecutiva el 9 de enero. Mujica le expresó a la gobernadora que la presencia de un funcionario de la Junta en cualquier comité gubernamental no implica, entre comillas, el acuerdo o apoyo a las decisiones o dictámenes de la misma. ¡Wow! Repito, me da la sensación que la gobernadora le estaba diciendo a alguien que la Junta respaldaba las cosas que se estaban discutiendo en ese comité. Repito lo que dije hace unos minutos. Yo no sé cuándo fue la última reunión de ese comité. Yo no sé qué cosas está recomendando ese comité. Yo no sé si las últimas decisiones y lo que se va a hacer en los próximos meses viene de recomendaciones del comité o ya el comité se ha tornado inconsecuente. Pero vuelvo a la carta de la Junta a la gobernadora. Le dice Mujica por escrito: a menos que se indique lo contrario, la función del personal de la Junta de Supervisión en el Comité de Energía y comités similares es brindar la perspectiva de la Junta sobre los temas y mantenerse informado de los acontecimientos relevantes para la misión de la Junta de Supervisión. Dice Metro, el funcionario aseguró que la Junta tiene el compromiso de trabajar, entre comillas, en estrecha colaboración con la oficina del gobernador y otras ramas de gobierno de Puerto Rico para abordar los problemas más urgentes de la isla. Compartimos sus objetivos de revitalizar la economía de Puerto Rico, invertir en infraestructura confiable y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Repito, me pregunto qué motivó esta carta, porque suena más que una aclaración, suena a un medio regaño. Pero manteniéndonos en el tema, y vuelvo y hago la pregunta, todas estas cosas que se están anunciando sobre energía por el gobierno, ¿salen del Comité de Energía? La legislación que se propuso, los dos proyectos que se propusieron, que ya se aprobó, el que tiene que ver con el carbón. Y esta es una de las grandes ironías de la vida. La primera ley, todo tiende a indicar que la primera ley que va a firmar Jennifer González es simplemente para extenderle la fecha a la carbonera AES de que siga operando y quemando carbón en Guayama. Señores, a lo mejor es la única alternativa que había. Lo que estoy diciendo es que resulta un poco dramático y contradictorio que esa sea la primera pieza legislativa de administración que se envió a la legislatura y va a ser la primera que se va a convertir en ley. Pero recordarán que cuando en el fin de semana Luma, a base de la información que le dio Genera, dijo que en este verano se van a cuadruplicar, me cuesta trabajo pronunciar esa palabra, cuadruplicar los relevos de carga, que no es otra cosa que los apagones programados. Luego de eso, Josué Colón reaccionó enérgico, leí y analicé esa nota ayer, de José Colón, el director de las APP y el llamado, entre comillas, SAR de Energía. Tampoco se ha enviado legislación para crear el cargo de SAR de Energía y darle poderes en ley. Hay una orden ejecutiva, pero la gobernadora no puede, mediante orden ejecutiva, darle poderes que no salen de la ley, a menos que la gobernadora se crea Donald Trump. Pero ayer José Colón dijo que Genera tenía que reparar esas unidades antes del verano. Hoy, en una nota de Noticel, publicada temprano en la mañana, no sé si interpretarla como que Josué Colón se está echando para atrás o está admitiendo que no se pueden reparar, pero ahora estamos hablando de las barcazas. Titular de Noticel, nota de Pamela Hernández Cavilla. El ingeniero inclinados a utilizar barcazas con unidades de generación en los meses de alta demanda. El ingeniero José Colón dijo que conversó con suplidores que participarán en un proceso de subasta antes de que comience el periodo caluroso. Cita de la nota de Noticel.
La idea de la utilización de varias barcazas, que creo que es una propuesta de Genera. La idea de la utilización de varias barcazas con unidades de generación que puedan desplegarse a las costas de Puerto Rico para atender la deficiencia de generación es un plan preliminar que comenzó su proceso, evaluación y negociación con proveedores. Así lo confirmó el ingeniero Josué Colón a este medio digital después de que se le planteara la proyección de 90 apagones para el verano. Cita textual a Josué Colón: estamos evaluando añadir generación y lo que entendemos que atiende el problema pues es con una tecnología que son unas embarcaciones que tienen una planta instalada que se pueden traer a Puerto Rico y conectar. Esa es una de las alternativas que estamos evaluando, dijo Colón en una parte con la prensa. Entonces, ahora voy a lo que ahora nos dice Josué Colón sobre las averías. Recuerden que ayer dijo, bueno, fue el domingo, pero lo publicó en los medios ayer, que Genera tenía que arreglar todo esto antes del verano. Ahora parece que él está reconociendo que no se pueden arreglar antes del verano. Y que entonces hay que traer las barcazas. Colón expresó públicamente que la unidad 1 de la central Aguirre en Salinas estaría fuera de servicio todo el año. Cita textual: hubo un cortocircuito en el generador de esa unidad. Las razones que llevaron a que ese cortocircuito ocurriera en el generador y ocurriera la falla que hubo todavía están bajo análisis. No tenemos informe final de qué lo originó, pero en efecto hubo una falla grande, lo que se conoce como una catastrófica, porque esa unidad no va a poder entrar sin que se repare en su totalidad el estator y posiblemente el rotor de ese generador. Esa es la 1 de Aguirre. En el caso de la unidad 2, que también tuvo fallas en el generador, también va a estar fuera de servicio. El generador estará siendo trasladado a las instalaciones de General Electric para una inspección general y así saber qué tipo de servicio requiere y el tiempo que tomará arreglarla. Cita de Josué Colón: según la experiencia que tengo, no creo que esté disponible para esta temporada de alta demanda. Con toda probabilidad va a estar después de verano. El operador entonces dice, voy aquí a leer cosas nuevas. Colón apuntó que el que las unidades 1 y 2 estén fuera de servicio en la temporada alta significa tomar decisiones claves que ayuden a mitigar la crisis en pleno verano. Así que yo no sé si él está rectificando sus declaraciones del domingo, porque yo las interpreté como que él estaba dando una orden a Genera que arreglara todas las unidades antes del verano. Vuelve Josué Colón: son las 2 unidades más grandes del sistema. Entonces, sin embargo, entonces ahora habla de las barcazas. No es la primera vez que eso ocurriera en Puerto Rico. A principios, cuando la ALS fundó, se construyeron plantas específicamente en San Juan. En aquella época se conectó un barco allí. Leo les dice el cuento que para allá, para el 2012, 2014, yo tuve un cliente privado que le propuso traer una barcaza y dejarla por tiempo largo en la autoridad y en aquel momento no le hicieron caso. Ahora vamos a lo de la barcaza. La negociación, si esto prospera, es adquirir energía de ese proveedor en un precio competitivo que está ahora mismo en Puerto Rico. Si eso ocurre, para los efectos del cliente, será transparente porque simplemente significa que la energía no se va a producir en Aguirre, sino en el barco, pero el costo sería similar. Ya nos reunimos con uno de los posibles suplidores que va a participar en la subasta. También ya hemos realizado reuniones con la oficina que va a correr el proceso. Así que, señoras y señores, si esto se da, traerán unas barcazas. Lo que no nos dice Josué Colón es si con esta solución van a bajar la proyección de los apagones en el verano. Mi consejo: prepárese para un verano caluroso y sin aires acondicionados. Regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 11 de marzo del 2025. Bueno, y en temas de gobierno, pero que son de gobierno y en cierta medida pues son de las luchas político-partidistas.
Ustedes recordarán que de las primeras cosas que le ocurrieron a Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente, fue que en el periodo de transición, o sea, antes de juramentar, le fue notificado por Tomás Rivera Chatz que la oficina que los comisionados residentes habían utilizado, o sea, todos los comisionados residentes tienen 1, 2, 3 oficinas aquí en Puerto Rico. Cuando yo fui comisionado residente tenía mi oficina principal, que inicialmente estaba en un espacio en el Departamento de Estado, pero luego nos tuvimos que mover a una oficina que se alquilaba y se pagaba con los fondos de la oficina de comisionados residentes. Luego además de eso, tuve una pequeña oficina en Ponce y tuve una pequeña oficina en Mayagüez, y mi memoria no me falla, ambas oficinas en facilidades del municipio de Ponce y del municipio de Mayagüez respectivamente. Los anteriores comisionados residentes, me parece que es luego de Fortuño, porque Fortuño estuvo en la misma oficina que yo tenía en el Viejo San Juan, ese es mi recuerdo. El Senado de Puerto Rico le cedió por el precio módico de $1 un espacio en las estructuras alrededor del Capitolio que tiene el Capitolio. Y inclusive el Senado Popular, bajo José Luis Dalmau, le mantuvo las oficinas a Jennifer González, aunque sabían que era una opositora de partido. Y de las primeras noticias que recibió Pablo José es que Tomás Rivera Chatz, con unas excusas baratas, le canceló la utilización de su oficina en el Capitolio. Bueno, pues hoy se anuncia que Pablo José va a tener su oficina principal en Cagua y la va a inaugurar el 21 de marzo. Una nota, estoy leyendo de Metro, del día de hoy, el comisionado residente confirmó que ya cuenta con una oficina en la isla luego de que para este cuatrenio no se renovara el espacio que utilizaron los pasados funcionarios en esa posición y que se encuentra en el Capitolio. Según se informó mediante un comunicado de prensa, la nueva oficina se encuentra en el Centro de Bellas Artes de Cagua. La misma será inaugurada en una ceremonia pública el próximo viernes 21 de marzo a la 1 p.m. Cita textual: nos sacaron del Capitolio, pero nos acercaron a la gente. Siempre he creído en la descentralización y cuando el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, nos ofreció este espacio, lo aceptamos. Hernández indicó que la nueva oficina contará con fáciles accesos a personas con impedimentos, estacionamientos cercanos y con una variedad de comercios en la zona, lo que permitirá a los visitantes gestionar sus asuntos federales sin mayores complicaciones. Y entonces pues enumera los servicios que se dan en las oficinas de los comisionados residentes. Como les dije, la inauguración va a ser el 21 de marzo en la sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes. No es que esa va a ser la oficina, pero va a estar allí. Pablo José me extendió una invitación, no le he dicho privadamente, pero tengo un compromiso ese día, así que no voy a poder estar con él, pero me parece interesante que se saquen a veces oficinas importantes del gobierno del área de San Juan, y obviamente totalmente innecesaria la actitud de Tomás Rivera Chatz, pero ¿qué podemos esperar de Tomás Rivera Chatz? Hoy es 11 de marzo y a mí se me había olvidado, porque son de esas cosas que quizás nosotros queremos olvidar, pero fue un 11 de marzo que a nivel mundial se declaró la pandemia. Parece una eternidad. Nuestras vidas cambiaron, vivimos tiempos que nunca mi generación y las generaciones, bueno, y las anteriores y las posteriores, porque en el siglo pasado la última pandemia había sido en los 1918, 19. Y hoy los dos periódicos principales, quizás con unos enfoques diferentes, El Vocero y El Nuevo Día, recuerdan el tema, pero lo actualizan. La primera plana del Vocero: sigue cobrando vidas el COVID. A 5 años del inicio de la pandemia salubrista, reflexionan sobre los retos ante el virus que en los últimos 12 meses causó la muerte de 581 personas en la isla. No hablamos del COVID, pero el COVID sigue teniendo consecuencias. La historia del Vocero de Alexandra Acosta Vilanova dice: vigilantes ante secuelas y variantes del coronavirus.
El reloj, entonces, obviamente, básicamente, pues lo que trata de resaltar es cómo todavía hay condiciones que se están padeciendo como consecuencia de el COVID. Yo conozco de personas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que tienen todos estos efectos post-COVID y sigue siendo un riesgo. El periódico El Nuevo Día le da un enfoque diferente, que es el que a mí más me preocupa. A 5 años de decretada la pandemia, en riesgo por posturas contra la vacunación. La visión de la nueva administración federal de no regular la inmunización genera alerta en la comunidad científica en la isla, donde más de 7.800 personas han fallecido por el COVID-19. Y es que, y estas son las ironías de la vida, si yo le tengo que reconocer algo a Donald Trump, fue que dio todos los recursos del gobierno federal y todo el apoyo para que las vacunas del COVID se desarrollaran lo más rápido posible, y se logró. Sin embargo, por razones politiqueras absurdas, de ideologías absurdas, el Partido Republicano, y aquí Proyecto Dignidad, y me temo que algunos sectores del PNP, se están convirtiendo en anticiencia, disculpe, y antivacunas en general. Antivacunas en general. Dice la nota del periódico El Nuevo Día: vacunación como la mejor arma. Expertos reiteraron el papel fundamental de la ciencia en la prevención de muertes asociadas al coronavirus, una política que no comparte el nuevo secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ni la administración de Trump. Nota de David Cordero Mercado. Hace exactamente 5 años, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, de la cual Trump se salió, se sacó a Estados Unidos, del World Health Organization, declaró la pandemia del COVID-19 una determinación que obligó al mundo a detener abruptamente todas sus actividades y que marcó un hito en la historia moderna. Aunque en Puerto Rico el consenso general es que la implementación de medidas de confinamiento y administración masiva de la vacunación ayudaron a mitigar el impacto del virus, la política salubrista de Trump tras el retorno a Casa Blanca genera preocupación entre expertos y científicos respecto al manejo de futuras crisis de salud pública. Ya están ocurriendo crisis de salud en África y en otros lugares por las decisiones de Trump de retirar las ayudas internacionales en el área de salud. Y ya están empezando a darse brotes en algunos lugares de Estados Unidos, precisamente por las políticas antivacunas contra enfermedades que básicamente habíamos erradicado de los Estados Unidos y del planeta. Dice la nota de El Nuevo Día. Aunque tuvimos un comienzo bastante escabroso porque no sabíamos qué era lo que nos estábamos enfrentando, podemos decir que en nuestra jurisdicción, afortunadamente, gracias a que el gobierno se dio cuenta de que esto había que manejarlo de manera científica, permitió que la ciencia dirigiera los caminos, afirmó ayer al Nuevo Día el doctor Marcos López, miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico, que fue creada en el marco de la pandemia. Pero, repito, el gran peligro es el efecto que van a tener las políticas públicas de Donald Trump sobre la salud en general. Regreso con José Bernardo Márquez luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa en esta segunda hora de la edición de hoy, martes 11 de marzo del 2025. Y como todos los martes tengo para conversar a través de la línea telefónica al licenciado ex representante José Bernardo Márquez. Saludos, José Bernardo. Saludos, Aníbal, saludos a la audiencia de Radio Isla. Un placer estar nuevamente sobre la mesa.
¿Qué ha pasado? Cuéntame. No sé si te has dado cuenta que estoy tratando de no decirte Betito y decirte José Bernardo, pero siempre se me zafa el Betito. Y yo sé que ya a ti no te molesta, ya te acostumbraste, pero Betito es tu papá. Así que, bueno, no que yo te... No pido vuelta. Yo sé que no pides vuelta. No es que cuéntame, Aníbal, cuéntame tú. Bueno, el pasado domingo se dio una asamblea del movimiento Victoria Ciudadana. Tú nos explicarás cuál es ese, o sea, dentro de la estructura de Victoria Ciudadana, cuál fue el tipo de asamblea que se dio. Tengo entendido que se dio de forma digital, se tomaron unas decisiones, la que más la prensa destacó es pues que ya se va a iniciar formalmente el proceso de reinscripción. Parece que hubo algún tipo de discusión, digo yo, democrática, y hubo una votación, no tengo los números aquí, pero fue como aprobado, como 180 a 40 y pico. O sea, había otros que querían otro camino, otro curso en el proceso postelectoral. Pero cuéntanos tú de qué se trató esta asamblea. Tú no las habías anticipado en unas intervenciones tuyas anteriormente. ¿De qué se trató esa asamblea y un poco qué pasó en la asamblea? Pues mira, hago primero la salvedad de que yo me tuve que excusar de la asamblea, pero estoy al día de las decisiones que se tomaron y toda la etapa decisional, ¿verdad?, que está ocurriendo en el movimiento, pero tenía un compromiso familiar, ¿verdad? Mis hijas las presentábamos el domingo en la iglesia. Yo pertenezco a los Discípulos de Cristo y la presentación formal de unos recién nacidos pues se hace, ¿verdad?, como un acto litúrgico, y pues lo teníamos el domingo y era un compromiso ineludible. Debidamente excusado. Claro, pero estuve pues monitoreando y en comunicación con los compañeros y compañeras, y yo te diría que en esta etapa es una asamblea bastante procesal, ¿no? Ya se había el liderato, la coordinadora Irma Rivera Lacén. Sobre esa estructura de coordinación hay un consejo ciudadano, y entonces el organismo, digamos, más democrático del partido, pues son todos sus afiliados y simpatizantes en asamblea, ¿no? Así que decisiones fundamentales. ¿Quién es miembro del consejo ciudadano? En el consejo ciudadano, que esa es una reunión que habíamos tenido ya hace como 3 semanas, es una estructura como de 100 y pico ¿verdad?, de líderes del movimiento que provienen de lo que nosotros llamamos redes y organismos, ¿verdad?, al interior, pero sobre el Consejo Ciudadano está la asamblea, ¿no? Así que lo que estaba reunido el domingo era la asamblea, así que ahí participa cualquier persona que firma una afiliación y suscribe los principios éticos y la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que es una asamblea abierta a toda esa matrícula, digamos. Previo a eso, que era lo que había ocurrido ya, me parece, eso como 3 semanas, pues estaba el Consejo Ciudadano dando unos pasos que entonces llevarían a esta asamblea. ¿Por qué? Porque decisiones fundamentales del partido pues van a asamblea. Hay otras que se le delega la autoridad y las facultades de operar pues a la coordinación, que en estos momentos pues la ocupa Ana Irma, o al consejo, ¿verdad? Y el consejo está sobre la coordinadora ejecutiva. Pero cuento largo, corto, ya se habían encaminado unos pasos de reinscribir el partido, y lo que se estaba era pues ratificando esas decisiones como parte de la asamblea y estableciendo un calendario de trabajo para el recogido de endosos, para una reorganización del partido, precisamente que me preguntas quiénes componen el consejo, que es un equipo de 100, me parece que son como 111. Ha sido una estructura bastante difícil de manejar, con redes territoriales, unas redes que se llaman saberes y talentos, y yo me parece, ¿verdad?, que ha sido todo un diseño que viene quizás más de el activismo social, y que eso pues ha representado un reto de implementación para política electoral.
y pues hay un reclamo de que el partido, no solamente a nivel quizá filosófico o programático, se reestructure, sino que también a nivel organizativo. Y para eso pues también se estableció un calendario de que para mayo se van a estar, antes de mayo se van a estar recibiendo propuestas. En mayo hay una asamblea para pues decidir cuál sería esa nueva estructura organizacional que va a caracterizar el partido para este cuatrenio, aprendiendo de los aciertos y los desaciertos del pasado, y que entonces a partir de ahí pues elegiría un nuevo liderato que encamine pues la agenda del partido, ¿verdad? A futuro. Hubo un debate, sí. Una pregunta, la asamblea del domingo la dirigió Ana Irma. Sí, okay. Ana Irma como coordinadora, y previo a eso, ¿verdad? En otros momentos lo había presidido Manuel cuando fungía como coordinador, y una pregunta, siempre el coordinador presidente. Sí. ¿Y Manuel estuvo el domingo? Que tú sepas. Sí, entiendo que estuvo, okay. Porque me comentaron que había consumido algunos turnos. Okay, por eso. Es que como fue digital, pues obviamente no había la prensa que pudiera decir, vi aquí a fulano, vi a Mengano, y yo tenía la duda si Manuel estaba. Entonces, ¿qué se debatió en la asamblea del domingo? Pues mira, había un debate de un poco medio que viene primero, el huevo o la gallina, en cuanto a si para encaminar esta reorganización ya debía haber un nuevo liderato, o si el liderato existente, ¿verdad?, que viene del ciclo electoral acabado de ocurrir, pues debía mantenerse en funciones para liderar esta transición hacia la reorganización, ¿no? Entonces, habían compañeros que planteaban que, ¿verdad?, que para motivar a ese proceso de reinscripción y de darle un nuevo aire al partido hacía falta elegir a nuevas personas, y pues quienes entendían que lo propio era que liderara la transición el organismo que hasta ahora ha estado en funciones, y que entonces ya a partir de la aprobación de una nueva estructura organizativa, pues que entonces se elija. Entonces, pues por eso digo que era un debate pues no tan sustantivo, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con las preguntas que tiene la mayoría de la gente de cuál va a ser el futuro del partido, cuál va a ser los enfoques, qué va a pasar con la alianza, etcétera. Ese debate pues sigue ahí latente, y pero pues, no se dio, pero ese debate no se dio el domingo. No, ese debate no se dio el domingo. En turnos que de lo que pude leer y escuchar que algunos compañeros consumieron, pues sí hubo intervenciones alusivas, ¿verdad?, a los resultados y a aciertos y desaciertos que se hayan podido cometer, y entre ellos pues todo el tema de la alianza, pero no se deliberó específicamente sobre eso porque era una asamblea extraordinaria con unos asuntos en agenda muy puntuales, que pues son los que te mencionaba, ¿verdad?, el calendario y la aprobación del trámite de recogido de endosos, la fecha para una asamblea de reorganización a la estructura del partido, y la fecha para otra asamblea para la elección de ese liderato en función de esa nueva estructura según sea ¿verdad?, aprobada en el proceso. Así que ahora el partido lo que va a estar es recibiendo propuestas de reorganización. Esas propuestas se circularán, se debatirán, etcétera, y en mayo pues entonces pues, veremos como partido qué tipo de estructura queremos utilizar para el futuro del movimiento. En el calendario, ¿cuándo empiezan a recoger firmas para reinscribirse? Digo, yo sé que tienen que hacer unas cosas con la Comisión Estatal de Elecciones, pero ¿cuál es la aspiración en términos de cuándo podremos ver por ahí gente con las libretas, con los clipboards estos pidiendo firmas? Si saben.
Bueno, lo que se hizo fue una división sugerida por distrito, ¿verdad? De cuántos debía recoger Sí, eso lo vi. cada distrito, y que la idea es que se entreguen antes del 15 de junio. Así que supongo, ¿verdad?, que la compañera Mayra Vicis, que está coordinando ese proceso, pues tan pronto esté lista ahora mismo en marzo, ¿verdad?, circulará a cada uno de los distritos, O sea que las tareas correspondientes. Así la aspiración es que para el 15 de junio tengan recogidas las firmas que se necesitan. Exacto, ahora en marzo hay unos adiestramientos que entiendo que son 18 y 26 de marzo, así que a partir de que ocurran esos adiestramientos, pues a finales de marzo, principios de abril, ya los compañeros, ¿verdad?, estaremos en la calle buscando un oso a conseguir esos 26,000, me parece que son. Y entonces, paralelamente, mientras eso está ocurriendo, se están recibiendo también recomendaciones de cómo reorganizar el partido, y presumo que cómo reorganizar incluye pues recomendaciones de reestructurar, si el Consejo Ciudadano va a ser de 100 personas o va a ser nada más de 40 o va a ser de 500, cosas así también serían parte de las recomendaciones que se estarían recibiendo. Exacto. El movimiento pasó por un proceso parecido a mediados del cuatrienio pasado, de que la estructura que se había creado al principio pues estaba representando muchos retos, ¿verdad?, de implementación, y pues ahora nuevamente hay reclamos parecidos sobre eso. En algunos casos tiene que ver con el tamaño de algunos de los componentes, pero también ¿verdad?, con las cadenas de mando, etcétera, y la agilidad también que se quiere para tú liderar un proceso electoral complejo a nivel de toda la isla, todo el manejo de los medios de comunicación, reclutamiento de candidaturas, ¿verdad? Toda esa introspección que se ha estado comunicando que está ocurriendo luego de las elecciones, pues ha generado unos informes, unos insumos al partido, y a partir de ahí, pues entre ellos, uno de los temas recurrentes es que la dificultad de manejar esa estructura, y pues uno de los primeros temas para poder arrancar hacia los próximos ciclos electorales y políticos del país, pues es tener una estructura que sea más funcional, y pues ahora estarán los distintos simpatizantes, afiliados y grupos al interior del partido, pues presentando sus propuestas de cambio. Sé que nos aclaraste que no pudiste participar pues por importantes compromisos familiares, y obviamente fue virtual, o sea que no fue presencial. Pero ¿tienes alguna sensación de cuál es el ánimo en términos generales? Si el ánimo es vamos por buen camino, si el ánimo es cogimos un golpe y tenemos que levantarnos, si el ánimo es estamos en una posición bien cómoda, un poco, porque hubo expresiones en la prensa. Los reportajes de prensa son más limitados de lo que yo pensé. Me imagino que es por el hecho de que haya sido virtual. Y yo pensé que iba a haber más reportajes de prensa luego del domingo, pero el del Nuevo Día pues cita a algunos miembros pues que como que hay una cierta desánimo. O sea, ¿qué feeling, como decimos allá en el idioma del norte, te dicen que había en términos generales? Vuelvo y repito, es difícil medirlo porque es virtual, o sea, no está la gente hablando unos con otros como ocurre en unas reuniones y asambleas presenciales. Pues mira, yo no puedo tapar el cielo con la mano. Yo creo que hay sí cohesión y entusiasmo para la continuidad del movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad?, como partido y como propuesta política, pero el rumbo, ¿verdad?, el rumbo que eso vaya a tomar, pues creo que hay diferencias y se reflejan en ese debate. O sea, yo creo que lo que refleja la nota, pues sí es reflejo de lo que está ocurriendo al interior, distintas visiones, distintos balances y análisis de lo ocurrido, y en función de eso, pues visiones de hacia dónde debe ir el partido. Así que va a requerir, ¿verdad?, una capacidad de liderazgo y de dirección para mantener a un movimiento que pues sigue siendo relativamente joven, y que ha tenido pues apenas dos ciclos electorales muy distintos de uno del otro. Articular
ese rumbo y convencer a cada uno de los sectores y grupos al interior del partido, ¿verdad? Que esa es la dirección a la cual se debe aspirar. Así que, de nuevo, creo que hay entusiasmo y convencimiento de que el movimiento debe continuar hacia adelante y que tiene mucho que ofrecerle a la política del país, pero no niego que hay diferencias y hay divisiones, y que pues entonces por eso este proceso que va a ocurrir este año es fundamental y es decisivo, ¿verdad? Para que Victoria Ciudadana pues pueda llegar al próximo ciclo electoral con capacidad y con fuerza política. Bueno, pues ya que te tengo en línea, ¿estás listo para la independencia? Que nos la van a mandar ya mismito. Obviamente estoy siendo cínico. La discusión del momento, que yo no sé, y te tengo que decir, José Bernardo, si refleja la falta de una agenda, tú y yo hemos hablado de esto anteriormente, la falta de una agenda sustantiva de parte de la gobernadora y de la presente Asamblea Legislativa, y entonces pues la discusión pública se tiene que llenar porque hay 2 horas, yo tengo 2 horas de radio y todo el mundo tiene que analizar. Pero desde el viernes aquí de lo único que se habla en este país es del borrador de orden ejecutiva, y se ha ido aclarando, y no sé cómo en la primera parte del programa, solamente para que lo sepa, yo compartí un video de Instagram de la periodista Kathleen Carroll, que a ti y a mí inicialmente no nos dice nada. Bueno, pues ella es la corresponsal del Daily Mail en Casablanca y en el Congreso. Y en ese video que me lo hizo llegar una puertorriqueña de la diáspora anoche, en ese video básicamente ella dice que esto no se puede hacer por orden ejecutiva, que cuando se le dio la independencia a Filipinas, que es el único territorio que yo recuerde que se le ha dado independencia, se hizo por ley, y que sus fuentes le dicen que en Casablanca a nadie le interesa este tema, y que además esto es contrario a la política de Trump de expandir la presencia de Estados Unidos en el mundo y no de ir decoupling, fue la palabra que ella usó. Y esta pues tiene que ser la periodista que publicó la nota del viernes pasado. Pero ¿qué te parece toda esa discusión? Y una pregunta que probablemente no tengas contestación. Dentro del movimiento Victoria Ciudadana hay un componente fuerte de independentistas, y sabes si algunos de ellos se han expresado sobre esto que yo le he llamado una torpeza de parte de los que lo están proponiendo. Pues mira, sin reconocerle potencial efecto, ¿verdad? Como plantean en la introducción de que no me parece que esto vaya a estar en la lista de prioridades más remota del presidente Trump, pero sí creo que es una discusión que se tiene que tener, particularmente porque quienes están participando de eso, pues tampoco son totalmente personas desconocidas, anónimas, son personas con un rol en la discusión pública, y también de una lista que yo vi en el Nuevo Día, que tengo que hacer la corroboración, pero si José Delgado lo plasmó, y supongo que él la hizo, pues incluso hay personas que pertenecen a Victoria Ciudadana ahí, en ese, firmando ese, o por lo menos... Marilú es de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Marilú Guzmán, ¿o no? Sí, yo vi a Marilú Guzmán, sí, vi a Palmira Ríos, sí. Y no me parece si vi a alguien más, pero por lo menos esos 2 nombres me llamaron la atención, ¿verdad? Porque son personas que pertenecen al Consejo Ciudadano, hablando ahorita de la estructura del partido, ¿no? Y yo pues en un tema como este no puedo estar más en desacuerdo, ¿verdad? Yo escuchaba la intervención que hacías ayer y coincido con que esta estrategia, pues, de nuevo, ellos apuestan a que puede funcionar, así que por eso es que le tengo que reconocer por lo menos la discusión pública al respecto, aunque yo no coincida con eso, pero de adelantarse, pues coincido con el comentario que haces de que es legitimar el autoritarismo de Trump, de que es lacerar las relaciones con quienes
quieren verdaderamente avanzar el tema de la descolonización, como sería el liderato demócrata, que tú hablabas expresamente de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, pero yo diría que es peor incluso, porque si uno recuerda, incluso en los micrófonos de Radio Isla, yo escuché a Edil Sepúlveda, ¿verdad?, que es parte de este grupo y del Puerto Rico Alliance, incluso antes de que se supieran el resultado, estoy hablando del año pasado o previo a eso. Me recuerdo haber escuchado entrevistas donde ya él sugería que la potencial victoria de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos creaba una oportunidad para colaboraciones como esta. Y entonces pues vinieron estableciendo un plan para colar una idea como esta, que yo no lo puedo describir como otra cosa que no sea como una propuesta, ¿verdad?, muy cínica, ¿verdad?, de aprovechar la coyuntura autoritaria de Trump para, independientemente cuál sea la voluntad y el interés de los puertorriqueños y las puertorriqueñas al respecto, avanzar una causa sectorial. Me parece que va en contra de cualquier principio democrático y de los derechos políticos más básicos. Entonces es como sugerir que en el mundo Trump, pues el más fuerte avanza y el fin justifica los medios, y si podemos negociar una idea como esta y a él le parece atractivo, pues lo vamos a hacer. Y entonces la contralectura a eso de que en Puerto Rico ahora se ha creado un miedo a la independencia, pues mira, no es eso. Yo no le tengo miedo a la independencia, yo no creo en la independencia, pero no es que le tenga miedo. Yo vamos a las urnas, vamos a votar, y no le tengan miedo a la democracia al respecto. Entonces, pues nada, ¿sabes? Me ha sorprendido muchísimo, y pues quiero pensar que no va a tener posibilidad, no porque le tenga miedo a la independencia, sino porque creo que cualquier proceso de descolonización tiene que ser uno que cuente con el aval de los puertorriqueños, y que porque esta propuesta totalmente se salta los procesos que tienen que ocurrir aquí y allá para solucionar la situación colonial de Puerto Rico. Bueno, pues coincidimos en ese tema. Yo, igual que tú, conozco a algunos de los que están en ese grupo, y lo he dicho, son gente inteligente, son gente honesta, son independentistas genuinos, pero para mí han cometido un error, y aunque yo no soy independentista, creo que inclusive le han hecho un daño a la causa independentista, que, como dije ayer en mi análisis, en una columna que publiqué en la plataforma Patreon, yo creo que los independentistas lo que deberían estar haciendo en este momento es empezar a construir sobre el crecimiento orgánico que se dio en el 2024 en el plebiscito, donde la independencia, de haber cogido 2, 3, 4%, se trepó a 10%, y la libre asociación, aún contando los papeletas en blanco, está en 24%, algo así. Y en lugar de decir, mira, estamos avanzando y con eso proyectamos que dentro de 5, 8 o 10 años vamos a estar cerca de ser mayoría, pues se van por la ruta antidemocrática. Nada, yo me tengo que ir a una pausa, y con eso te libero a ti, así que gracias por tu intervención, Betito, y volvemos a conversar el próximo martes. Seguro que sí. Buenas tardes, siempre a la orden. Regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en los últimos 2 segmentos. Bueno, ante la falta de propuestas legislativas de la gobernadora, ante esta sensación que ya está generalizada de que estamos ante uno de los arranques, quizás el arranque más lento que ha habido de gobierno alguno en Puerto Rico, por lo menos en la era moderna, la gobernadora está tratando de generar eventos y actividades. Ayer le dedicó al Departamento de la Familia. Hoy voy a hablar brevemente de una iniciativa para las personas de mayor edad. Y algunos de estos son problemas serios e importantes. Lo que habrá que ver sobre la marcha es si las
propuestas y soluciones que se están dando son meramente cosméticas o vienen a resolver problemas serios. Uno de los problemas serios que tiene Puerto Rico es los niños. Número uno, los problemas de niños maltratados, de niños en hogares disfuncionales, de niños que están bajo la custodia del Departamento de Educación, y un % o un número de esos niños, pues niños que el Departamento de Educación tomó la dura decisión de quitarles la patria potestad a sus padres, lo que es el paso inicial o el paso principal para entonces ponerlo para adopción aquí en Puerto Rico. El tema lo tocó la gobernadora ayer, fue al Departamento de la Familia y tuvo diferentes iniciativas, pero la más importante, estoy leyendo de la página 6 del periódico El Nuevo Día: Departamento de la Familia estrena plataforma para agilizar las adopciones. La gobernadora presentó la nueva herramienta digital y anticipó enmiendas a la ley de adopción. La ley de adopción, ya yo perdí la cuenta cuántas veces se ha enmendado durante los pasados 10, 15 años. A lo mejor es necesaria otra enmienda. Yo no sé si el problema es de ley, si el problema es de ejecución, o si el problema es, y escuché esta mañana a Luis Herrero, a mi sobrino, decirlo, y sé porque sabe de los datos, que aquí en Puerto Rico hay más familias que están dispuestas a adoptar que niños que estén ya en condiciones de ser adoptados. En Puerto Rico no hay una tradición de que una madre, antes de dar a luz, por las razones que sea, toma la dura decisión de darlo en adopción voluntariamente. En la mayoría de los casos aquí en Puerto Rico es el Estado el que, luego de pasar por unos procesos y llegar a la conclusión de que la madre, el padre, la familia no está en condiciones, pues primero le quita la custodia y eventualmente la patria potestad. Así que es un problema serio. ¿Qué dice esta nota de Gloria Ruiz Cuilan en el periódico de hoy? Quienes interesan adoptar menores bajo la custodia del Departamento de la Familia pueden realizar el trámite desde ahora de manera digital a través del Registro Estatal Voluntario de Adopción, en lugar de acudir personalmente a las oficinas. El Registro Estatal Voluntario de Adopción, REVA, al que se accede a través del portal, es un sistema digitalizado que permite identificar familias o individuos interesados en la adopción. Previo a esta alternativa digital, los trámites de ese registro se realizaban de manera presencial en las oficinas. La intención es facilitar el acceso de todas las familias potencialmente adoptantes a través de un sistema seguro y confidencial que logre que más menores puedan sentirse en el calor de un hogar, en un ambiente saludable, y se conviertan en mujeres y hombres de bien. Todo esto está chévere. Conozco un familiar que está en este proceso. El problema, o sea, que tú lo hagas digitalizado, chévere. Pero el problema es que aquí hay potenciales adoptantes que ya están cualificados y acreditados por el Departamento de la Familia y no hay niños. O la mayoría de la gente quiere adoptar niños de 5 años o menos para criarlos. Y no hay suficientes en esas edades disponibles. Así que si esto viene o no viene a resolver el problema, pues no sé, tengo mi duda. La gobernadora al mismo tiempo anunció que presentará legislación para enmendar la ley de adopción del 2018. En el 2009, cuando ella era el representante a la Cámara, fue la autora de la Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción, que fue derogada y sustituida por la que se aprueba bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Ojalá esto sea un problema de legislación. Ojalá y sea un problema de legislación. Ahora, al hablar de este tema, tengo que traer un tema que se discute profundamente en el podcast, la edición de hoy del podcast, que estará disponible a las 7 de la noche, con la licenciada Zoela Boy, que es la legislación que ha presentado Georgie Navarro como parte de toda esta ola de legislaciones de ultraconservadoras para justificar y validar el discrimen, que básicamente, para resumirlo, es una legislación que dice que si un hogar donde, o sea, los niños que están bajo la custodia del Departamento de Educación
o los que ya el Departamento de la Familia, no Educación, Departamento de la Familia, tiene su patria potestad, lo ponen en unas entidades que se dedican a buscarle padres, madres para adoptarlo. Pues la legislación de Georgie Navarro, que la había presentado en el cuatrienio pasado y no se había aprobado, ahora yo tengo miedo con esta ola ultraconservadora, es para que si van a adoptar, los que van a adoptar es una pareja de hombre y hombre, una pareja gay o una pareja lesbiana del mismo sexo, si esta entidad es una entidad con principios religiosos, pueda discriminar. Y al discriminar, no se les pueda demandar. Primero, eso no es un problema en Puerto Rico. En segundo lugar, aquí lo que necesitamos es buenas familias, sean familias heterosexuales o familias de parejas de un mismo sexo que puedan criar y adoptar. Y lo que está haciendo Georgie Navarro es parte de toda esta ola de legislación para fomentar el discrimen contra las parejas del mismo sexo. Yo conozco parejas del mismo sexo que han adoptado y son felices los adoptados y felices los adoptantes. Entonces, si tenemos un problema y empezamos entonces a ponerle trabas, pues no estamos resolviendo el problema. Otro asunto que tocó la gobernadora ayer es el problema de reclutar trabajadores sociales. Nota del periódico El Vocero, más de 21,000 referidos por maltrato ante familia. Nota de Andrea Cruz, para atenderlo, más de 21,000 referidos por maltrato contra menores y adultos mayores que están ante el Departamento de la Familia. La gobernadora enfatizó que urge reclutar a 350 trabajadores sociales adicionales. En conferencia de prensa, la primera ejecutiva anunció que desde el año pasado el departamento tiene convocatorias abiertas para contratar a trabajadores sociales con un salario de $2,850 en Las Piedras, San Juan, Carolina, Aguas Buenas, Guánica, Fajardo, Luquillo, Canóvanas, Loíza y Bayamón. Cita textual: el departamento tiene que tener los recursos de un trabajador social para poder hacer las investigaciones de esos referidos y la toma de decisiones, pero por eso han identificado los recursos para 350 plazas que están disponibles. La secretaria informó que la agencia cuenta con 841 trabajadores sociales y 216 supervisores de trabajo social, pero aparentemente es difícil reclutarlo. A esta iniciativa de ayer suena bonita. Mi gran interrogante es si lo que está proponiendo la gobernadora es una solución real a un problema real que tenemos. Hoy estoy leyendo de la cuenta de Twitter, señor Moss, de la cuenta de X de la gobernadora. Lo otro que tenemos en Puerto Rico, pues es un aumento en la población de personas de edad mayor. Pues dice la gobernadora: hoy, cumpliéndole a nuestros adultos mayores, anuncio con orgullo la firma de una orden ejecutiva que establece la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor, adscrita a la oficina de la gobernadora. Nuestros adultos mayores merecen atención y sensibilidad por parte de su gobierno, luego de toda una vida aportando a nuestra sociedad y familias. Ellos siempre han sido una prioridad para mí, tanto en mi trayectoria como congresista como ahora en mi rol de gobernadora. Dice además, me acompañaron en la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy, el alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, la doctora Yolanda Varela Rosa, procuradora de las personas de edad avanzada, y los senadores del distrito de Bayamón, Carmelo Ríos y Migdalia Padilla, el representante del distrito 6, Ángel Morey, y la directora de la oficina de personas avanzadas y con impedimento del municipio de Guaynabo, Tanya Dier Burgos. Juntos reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de nuestros adultos mayores. Chévere. Pero número uno, una orden ejecutiva. Esa entidad, ¿cómo es que se va a llamar? Perdóneme, voy a volver aquí a leer. La Unidad para la Atención Integral de Adultos Mayores, creada por la Ejecutiva. ¿Qué presupuesto va a tener? ¿Qué poderes va a tener? Estamos regresando al modelo donde para cada problema creamos una agencia en el gobierno de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal le va a dar presupuesto a esta entidad. No sé. Aplaudo la prioridad de la gobernadora para atender la población de adultos mayores, pero para mí me parece simple y sencillamente un anuncio burocrático adicional. Si no hay dinero
Y si no tiene poder real, ¿cómo va a interactuar esta oficina con el Departamento de la Familia, que es la que tiene jurisdicción especialmente sobre las querellas de maltrato a adultos mayores? Nada, creo que la gobernadora está en un intento de generar noticias positivas ante el claro vacío que tiene su propia agenda para atender los problemas serios de Puerto Rico. Regreso con el último segmento luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa en nuestro último segmento, y como ya ustedes saben, y no es porque yo quiera, todos los días aquí hay que hablar de noticias de energía, la mayoría de ellas no son buenas, y de noticias de Donald Trump, la mayoría, por no decir todas ellas, no son buenas. Primero, para que estemos pendientes, yo creo que esto nuevamente se va a llegar a algún tipo de acuerdo, pero el Congreso republicano está nuevamente contra el reloj para evitar un cierre del gobierno federal. Ellos han estado aprobando legislación para posponer el cierre y no logran aprobar un presupuesto. La fecha límite es el próximo viernes. Leo aquí de una nota de Noticel: el Congreso republicano confía en la aprobación de fondos para evitar un cierre. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, adelantó que tiene los votos a favor de una resolución para extender el presupuesto. Dice la nota de el periódico de la agencia EFE, pero publicada en Noticel: el presidente Mike Johnson expresó su confianza en que el Pleno aprobará una extensión del presupuesto federal para evitar que el próximo viernes cierre la administración. El Partido Republicano tiene una muy estrecha mayoría en la Cámara Baja y algunos de los legisladores de tendencia más libertaria se oponen a autorizar nuevos gastos para el gobierno. Tenemos los votos, vamos a aprobar la resolución, declaró Johnson en una rueda de prensa. No obstante, pidió a la oposición demócrata que sea responsable y vote a favor de la medida. Los demócratas no van a votar a favor de nada en este momento que estén presentando a los republicanos, y fundamentado, esto soy yo, en las teorías de recortes masivos a el presupuesto. Pero hay algunos republicanos, nuevamente soy yo el que estoy haciendo el análisis, hay algunos republicanos que son todavía de más ultraderecha, así que yo creo que al final van a tener los votos, pero estaremos en otra semana de drama que afecta el ambiente económico de los Estados Unidos. Sobre este tema, dice la nota de Noticel: el presidente Donald Trump está presionando a los legisladores de su partido para que aprueben la medida y evitar el que sería el primer cierre de gobierno desde que llegó al poder el pasado enero. El líder de los demócratas, Hakeem Jeffries, declaró este martes que rechaza la medida porque no protege la seguridad social ni los programas públicos de salud de Medicare y Medicaid. De ser aprobada por la Cámara, obviamente tendría que ser ratificada por el Senado. Eso en términos de lo que va a pasar esta semana. Ahora, Donald Trump y los aranceles, tarifas, como le dice tariffs en inglés, aranceles. Bueno, pues hoy Donald Trump se despertó, puso uno de sus mensajes en las redes sociales y acaba de decir que le va a poner un arancel a Canadá en vez del 25% que le va a poner a todos la entrada de acero y aluminio a Estados Unidos. En el caso de Canadá va a ser de 50%. Leo una nota también de Noticel de la agencia EFE. Donald Trump aprieta las tuercas en la guerra comercial con Canadá. Indicó que duplicará los aranceles previstos al acero y aluminio sujetos a un gravamen del 50%. Dice la nota: el presidente Donald Trump anunció hoy martes que duplicará los aranceles previstos al acero y aluminio procedentes de Canadá, que quedarán sujetos a un gravamen del 50%, el cual entrará en vigor mañana miércoles. A través de su red social Truth Social, el mandatario explicó que la medida es una respuesta a la decisión adoptada por la provincia canadiense de Ontario, que comenzó este lunes a incrementar en un 25% el precio de la electricidad que suministra a Estados Unidos. Con base a que Ontario, Canadá, estoy citando ahora traducido lo que puso Donald Trump, con base a que Ontario, Canadá, ha impuesto un arancel de 25% sobre la electricidad que entra en Estados Unidos, he ordenado a mi secretario de Comercio que añada un arancel adicional del 25% hasta el 50% sobre todo el acero y aluminio que llegue a Estados Unidos desde Canadá,
uno de los países que más aranceles impone en todo el mundo. Esto entrará en vigor mañana por la mañana, 12 de marzo. Les explico. Ya para mañana se suponía que entrara un 25% a todo el acero y aluminio que venga de cualquier lugar del mundo. Eso va a tener un efecto sobre nosotros durísimo, sobre el sector de la construcción, sobre los muebles, sobre las latas de refresco. O sea, usted no tiene idea. Pensamos en acero nada más que para la construcción. Usted no tiene idea en la cantidad de productos y actividades en las que se utiliza acero y aluminio. Eso no quiere decir que los precios van a subir mañana, pero eventualmente van a ir subiendo. Y esta es la guerra tarifaria de Donald Trump. Vuelvo a la nota de Noticel de la agencia EFE. Estaba ya previsto que mañana miércoles entrará en vigor un aranceles del 25% a la importación de acero y aluminio de todos los países, lo que afectará especialmente a Canadá y México, principales exportadores de metales de Estados Unidos, además de otras naciones como Brasil, Japón, el Reino Unido o la Unión Europea. Trump anunció además que declarará una emergencia nacional sobre la electricidad en la zona afectada por el recargo de 25% impuesto por Ontario, que se estima repercutirá en 1.5 millones de hogares en los estados de Nueva York, Michigan y Minnesota. Las declaraciones de emergencia nacional permiten a los presidentes ejercer poderes ejecutivos adicionales para hacer frente a la crisis, aunque no está claro qué efecto práctico tendría esta medida si Trump la aplica al suministro eléctrico. Asimismo, el mandatario, se levantó White hoy, Trump, amenazó con incrementar sustancialmente los aranceles a los automóviles y partes que entren a Estados Unidos a partir del 2 de abril si Canadá no elimina los escandalosos aranceles que mantiene sobre productos estadounidenses. Trump argumentó que los aranceles a la industria automotor cerrarían permanentemente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá. Esos autos pueden fabricarse fácilmente en Estados Unidos, clamó. Como ustedes saben, ya él había puesto los aranceles, después los suspendió, después dijo que iban a ser para el día 1 de abril. Obviamente hoy la guerra está más concentrada en Canadá y pues las consecuencias de todo esto ya las estamos empezando a ver. Y ya ayer empezó a caer la bolsa de valores precisamente por todas estas medidas de Donald Trump. Y hoy ustedes saben que estoy grabando la edición de hoy, la tuve que grabar como casi todos los martes, pero estoy cotejando al momento que yo estoy grabando, a las 2:14, Standard & Poor's tiene una baja de 1.17%, el Dow Jones tiene una baja de 1.52% y el Nasdaq tiene una baja de 0.75%. Así que Donald Trump, que se jactaba de que él iba a hacer la economía de Estados Unidos crecer, Donald Trump, que siempre ha utilizado el stock market para evaluar a los presidentes, pues quiero que sepan que en una semana el stock market ha bajado en un 10%. Si usted tiene inversiones en 401k, si usted tiene inversiones en acciones, pues váyala mirando. Ha sido una mala semana y lo único que ha ocurrido para esta baja en el mercado de valores, en la bolsa de valores, son las decisiones de Donald Trump y las expresiones de Donald Trump. Lo discutimos ayer, pero hay que volver a discutirlo. Donald Trump se ha negado, no se ha atrevido a decir que sus medidas no van a provocar una recesión en los Estados Unidos. Y una recesión en los Estados Unidos, en este momento, tengo que decirlo, sería desastrosa para nuestra economía. La economía de Puerto Rico, que no se ha logrado recuperar totalmente y que básicamente está viviendo con el oxígeno artificial que nos están inyectando los fondos federales que todavía no se han usado. Si ocurre una recesión en Estados Unidos y si aumenta los costos, por ejemplo, todo esto del acero, yo quisiera que alguien me explique qué efecto va a tener
sobre los proyectos que están ya licitados para construcción con los fondos de FEMA y de fondos CDBGDR, qué efecto tiene sobre los proyectos ya licitados, si ahora los costos se van a trepar, y qué efecto tiene sobre los que todavía no han ido a subasta, pero que tenían un estimado previo y que FEMA había dado asignado unas cantidades de dinero previo. Así que los efectos de verdad pueden ser devastadores, pero esa es la política pública de Donald Trump. Él dijo todo esto. ¿Cómo tú puedes, tú inversionista, cómo tú puedes tomar decisiones en términos de tu negocio y tus inversiones si todo depende de cómo se le va a levantar por la mañana el presidente de los Estados Unidos? No hay una estabilidad, no hay confianza en las políticas económicas de Donald Trump. Yo honestamente percibo que se está quedando solo, claro, en la medida que tiene un control absoluto del Partido Republicano, en la medida que no se atreven a hacerle frente, en la medida que los que le han hecho frente básicamente han quedado aislados del Partido Republicano, pues vamos por mal camino. Así que prepárense para los efectos económicos sobre nuestro bolsillo de las medidas de Donald Trump. Y prepárense sobre los efectos en términos generales para la economía de Puerto Rico, no solamente para el bolsillo, sino en términos generales para la economía de Puerto Rico, de estas decisiones del señor Donald Trump. Con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55 de la tarde.